Hola, ¿qué tal? Yo soy Ernesto Jiménez y esto es Artífice, un espacio donde tengo la oportunidad de conversar con personas que están siendo artífices de sus ideas y que, sin importar la industria en la que se desenvuelven, se encargan en todo momento de retar lo convencional. En este segundo episodio tuve la oportunidad de conversar con Carlos Carrillo, periodista venezolano con más de 6 años de experiencia en los medios. Además, es actor de voz, editor audiovisual, cuenta con 3 documentales, uno de ellos inspirado en la soledad en cuarentena, y también con un podcast de terror donde hace la voz de todos los personajes. Sin extenderme mucho más, los dejo con este segundo episodio. Bueno, Carlos, por fin después de tanto rollo pudimos cuadrar esta conversación. Para mí un gustazo poder tenerte en este segundo episodio de Artífice. Te voy a confesar 2 cosas. Ajá. La primera es que cuando te contacté no tenía un conocimiento total de todo lo que hacías. Sabía del documental, que me parece increíble y del cual vamos a hablar más adelante, pero no sabía mucho más. Y cuando pude conversar contigo y conocerte más y conocer tus proyectos, me entusiasmé bastante porque sabía que le iba a dar mayor profundidad a la conversación y que podía servir de inspiración a quienes quieran seguir tus pasos, ¿no? Y bueno, la segunda es que hubo un momento en el que dije, me voy a sentir tan tonto hablando hablando con Carlos, porque tú trabajas con tu voz, tienes una muy buena pronunciación, y yo por el contrario tengo mi acento venezolano y el tema de cambiar las S por la J, ¿no? Y todo este cuento, pero bueno. Todavía lo Total. lleva, sí. Ese es un sello venezolano y, bueno, ciertamente nos identifica, ¿no? Ya es parte de nuestra cultura. Pero sí llega un momento en el que uno tiene que quitarse y deslastrarse de esas cosas que lo identifican para ser un poco más universal. Sobre todo cuando hablas y cuando sales y cuando empiezas a tener contacto con gente de afuera, ¿no? En especial, cuando ya empiezas a hablar con gente en Colombia, en Argentina, ya tienes que quitarte eso sí o sí porque para ellos estás hablando como en tu país y es como, mira, te sientes como un extraño. Pero el manejar sobre todo el acento neutro es muy fino porque te entienden en todos lados, te abren muchas puertas y es algo que siempre les recomiendo a la gente, sin duda alguna. Hay una cosa, Carlos, que quisiera saber de entrada. Tú te autodenominas como actor de voz, y creo que quienes no Ajá. conozcan ese mundo rápidamente dirían actor de doblaje o doblaje de voces. ¿Estaríamos hablando de lo mismo? ¿Es una manera peyorativa de decirlo? Yo lo veo ciertamente, si se lo preguntas a cualquier actor de voz, te va a dar una definición distinta, pero yo lo veo como un término que no me limita solamente al tema de que soy locutor, porque además de ser locutor, de trabajar en radio acá en Venezuela, en Puerto La Cruz, también soy actor de doblaje. Pero para decir yo propiamente que soy un actor de doblaje, primero tienen que asignarme un personaje. Entonces digo que soy actor de voz porque puedo con ese término abarcar campos como los audiolibros, puedo abarcar campos como la locución comercial, la locución en radio y me parece que es un término un poco más amplio para no quedarme simplemente en decir, hola, yo soy el locutor y listo, porque ¿cuál es la asociación que tiene la gente con el locutor? Gente que trabaja en radio, incluso siendo actor de voz también puede ser actor, puede ser voiceover. Entonces es un Claro. término que yo adopté siguiéndole un poco los pasos a un mentor que tengo acá en Anzoátegui, que él también se identifica como actor de voz y él ha grabado, mira, documentales para History Channel, ha grabado audiolibros de 11 horas, que yo no sé cómo hace ese hombre para que la voz no se le vaya definitivamente. Es locutor comercial, es voiceover de un canal en Europa, Eurochannel se llama, capaz allá en España lo ven. Y entonces yo dije, bueno, yo creo que puedo casarme también con ese término porque aquí una de las primeras cosas que te dicen es que tienes que ser muy versátil. Eh, es un trabajo además en el que tienes que cultivar mucho tu talento porque si empiezas a sonar igual en todo, ya de una vez empiezas como tú mismo a encasillarte. No sé si me sigues la línea de que las intenciones en cada cosa son distintas. No, una Claro. locución para radio no debe sonar igual a un spot publicitario para televisión o de pronto para un audiolibro, una narración. Entonces tú tienes que ir de alguna manera a cada rato pasándote el switch de que estoy, bueno, ahora en modo audiolibro y ahora mi acento tiene que ser un poco, bueno, aparte de neutro, tiene que ser un poco más pausado. No debe llevar tanta energía, dependiendo obviamente del libro que estés narrando. Y todo, entonces yo vivo en un constante pasarme el switch. Yo, por ejemplo, en la radio a mí no me sirve de nada hablar con acento neutro. Porque, bueno, la gente va a Claro. decir, este carajo es idiota, básicamente. Y porque aquí no, la gente de alguna manera no está acostumbrada a escuchar eso así en radio. Sí tenemos muy buenas voces en Venezuela.
que han sido mi escuela además. O sea, yo soy como una esponja, yo me voy nutriendo desde los años de Pedro Pensini y Fleure, que salía en Éxitos, que lo escuchaban en la parte de atrás del carro cuando mi papá o mis papás iban manejando, hasta César Miguel, de Enrique Lazo, de muchas personas, de todos voy Claro. agarrando un poquito, de Iván Mata, y todo eso me va formando como mi propio estilo. Es lo habitual, es como quien empieza en fútbol que le gusta a Ronaldinho, le gustaba a Ronaldo Nazario. Empiezan con sus gambetas hasta que logran las suyas propias y de alguna manera vas construyendo tu estilo. Y es lo mismo que pasa con la locución y la actuación de voz. Me agarraste además con esa presentación en un buen momento porque ando en un momento creativo en el que ya puedo decir, mira, tengo contenido propio, tengo cosas que he hecho yo mismo o tengo cosas con las que son ya robustas, con las que yo he colaborado con marcas importantes. Porque si me hubieses escrito de pronto hace 2 años, me encontrabas en mi etapa de fandover, que es digamos, esta etapa previa en la que los actores de doblaje empiezan a agarrar videos y le montan voces encima a modo casero. Entendiendo la explicación que me das de lo de actor de voz, yo creo que sí viene bien el término porque ya está implícito el sentimiento, porque para darle la entonación o los cambios de voces o lo que requiere cada personaje o cada momento, e imagino yo que más allá de una entonación o de un cambio de voz, tiene que haber un sentimiento, tiene que haber un switch de verdad de conciencia que te lleve a sentir eso que quieres expresar o que tiene que expresar ese personaje o si, ¿sabes? Si es una voz un poco más robusta, si es una voz cansada o todo ese tipo de cosas que, bueno, la verdad no lo sé bien, pero sí creo que entonces cabe muy bien lo de ser actor de voz porque no es cuestión tanto de la voz, sino de sentimiento, de entender, de meterte dentro de un papel. Y aparte que otro entendimiento del término podría ser que actor de voz es la voz original de un personaje. Por ejemplo, si tú escuchas una versión animada de Spider-Man de América, de Estados Unidos, que es la versión original, ese actor de voz que habla en inglés, hello, I am Peter Parker, por ejemplo, esa persona sí se denomina también actor de voz y quien lo dobla a español latino es el actor de doblaje de ese personaje. Entonces son dos términos que Claro. están muy bien casados, pero puede también perfectamente existir el término actor de voz para América Latina y para español si, ponte, por ejemplo, la serie animada se produce en Latinoamérica. Yo, por ejemplo, participé en un casting de una serie que a mí, bueno, yo no sé de qué fue esa serie y temo no estar rompiendo o no estoy rompiendo el contrato de confidencialidad de ningún modo porque ni idea de qué pasó con eso, porque te lo hacen firmar aparte. Yo participé en un casting para una serie chilena que se llama Golpea Duro Jara. ¿Qué tenía de particular esta Ok. serie? Para que la asocies de pronto con algo que ya existe. Se parecía mucho a Steven Universe. No sé si habrás escuchado a Steven Ok. Universe, que es una serie animada muy mística, muy espiritual, que tiene muchos mensajes tras de sí, de aceptación, de sentimientos, emociones, de inclusión. Y esta serie chilena, Golpea Duro Jara, tenía la particularidad de que el narrador era la misma voz, José Pepe Labat, la voz que narraba Dragon Ball, ¿sabes? En español latino. El que dice, y en Ok, ese momento ok, sí, Cell sí. sintió el verdadero terror. Ese mismo actor de voz o actor de doblaje era quien narraba Golpea Duro Jara y allí en esa misma serie la voz del villano era la voz de Juan Carlos Tinoco, que es la voz de Thanos en el universo de Marvel. Entonces yo mandé esos castings y decía, Dios mío, si a mí me aceptan aquí, mi voz va a sonar con la voz de Thanos. Claro, no era Thanos el personaje, pero a ese nivel he llegado, ¿no? En estos momentos y todo trabajando desde mi casa, madrugando, sacrificando de pronto algunas horas de descanso o de entretenimiento para ir haciéndome un camino, porque esto sí tiende a ser un terreno muy competitivo. El doblaje, yo me he dado cuenta, bueno, ya lo sabía, de verdad que sí, eso siempre lo tuve claro, que es un oficio muy competitivo. O sea, así cuando tú crees que está sonando bien, hay una persona en Colombia que suena 3 veces mejor que tú y tu trabajo básicamente es mantener ese ejercicio. Es como un gimnasio, mantener la voz entrenada, Claro. mantener de pronto esa capacidad, esa versatilidad. Hay mucha gente que te dice, o bueno, los profesores en las clases te dicen, el que no es versátil no sobrevive, porque de nada sirve que yo siempre o que me encasille en series animadas cuando hay todo un universo de posibilidades dentro del trabajo de la voz. Y creo que eso también responde y volvemos al punto de ser actor de voz. Hay gente que asocia el tema de los locutores con radio, ya, pero mira, se pueden hacer locuciones para Claro. centrales telefónicas. Cuando tú llamas a una central, a una oficina grande de alguna empresa, alguna franquicia, quien te atiende es una voz
Y bueno, acá en Venezuela por tema crisis han puesto a grabar a cualquier persona eso, pero quien graba es ese recibimiento de usted se ha comunicado con las oficinas de Ciragon. Presione 1 para comunicarse con la administración. Eso lo graba un locutor. Locuciones para redes sociales, locuciones y learnings para la misma empresa que le dicta cursos a sus empleados. Todo eso lo hace un actor de voz o un actor de doblaje. A mí me parece que tu perfil de periodista es poco común en la zona, y no quiero volver esto muy local, pero bueno, me refiero a la zona norte del estado Anzoátegui en Venezuela, súper local. Eh, pero no tanto por el hecho de que seas periodista y actor de voz, sino porque has sabido conjugar estos dos mundos y aprovechar la plataforma en la que estás, en este caso la radio, Ujú. para poder crear proyectos distintos, ¿no? Y eso te diferencia de otros periodistas que obviamente no tienen esa vocación o no son actores de voz y, bueno, se ven como que, bueno, esto que está haciendo Carlos no lo puedo hacer porque él tiene estos dos poderes que los está juntando, ¿no? Y te ha llevado a hacer proyectos bastante interesantes que más adelante vamos a hablar. Y aquí te iba a preguntar realmente que en qué momento había nacido la curiosidad de ser actor de voz, porque suponía que primero había sido las ganas, o primero habías decidido ser periodista. Y luego me enteré que no, que fue todo lo contrario. Mira, sabes que yo me crié en Caracas desde los 11 hasta los 15 años y vivía en casa de mi abuela. Todo esto tiene un precedente interesante porque mi entorno fue lo que de alguna manera me configuró hasta dar con ese gusto, con esa intención, con esa pasión de trabajar con la voz. Y en mi casa mi abuela tenía un carácter muy terrible y pues yo en mi plena etapa de adolescencia, pues como decías tú al inicio, uno suele ser muy tímido, ¿no? Y muy encerrado en sí mismo. ¿Qué hacía yo en las tardes? Yo me ponía a ver escenas de películas. Yo pasaba la tarde como cualquier chamo de esa edad viendo fragmentos de películas en YouTube y las veía en español latino y me gustaba mucho cómo sonaban las voces. Y ahí me fui enamorando de ese oficio, de tanto que veía películas, de tanto que investigaba. De hecho, yo decía, ¿quién será la voz de este personaje? Por ejemplo, Chris Evans. Investigaba. Y en ese momento yo recuerdo la sorpresa, que todavía la siento, además que 14 años después, todavía sigo sintiendo esa misma emoción. Yo decía, oye, pero el actor de doblaje no se parece en nada al actor original, ni físicamente nada, pero la voz suena igualito, qué bolas. Y incluso es más viejo el actor de doblaje que el actor original. Y yo no podía creer eso. Y cuando yo escuchaba la voz del actor de doblaje haciendo la voz del actor original, yo decía, verga, o sea, me daba como risa y a la vez como un gusto. Y así poco a poco fui cultivando eso, conociendo quiénes eran las voces de estos personajes. Y fue saliendo de una sala de cine a los 14 años exactamente, viendo Harry Potter y el prisionero de Azkaban. Saca por ahí la cuenta 2006, 2007. Exacto, sí, sí. Nos quedamos hasta la escena de postcréditos, porque aparte los créditos de doblaje salen después de todos los créditos de la película. O sea, desde el que le llevó el vaso de agua al actor principal hasta después de que sale todo eso, es que salen los créditos del estudio de doblaje y los créditos de los actores. Entonces yo ahí vi la voz y la voz decía Harry Potter interpretado por Víctor Ugarte. Y empecé a buscar en internet, ¿quién coño es Víctor Ugarte? Taca, taca. Y empecé a ver que él hacía además la voz de Harry Potter, hacía la voz de Shia LaBeouf en Transformers. Y decía, verga, ¿verdad? Es la misma voz y no me había dado cuenta. Qué increíble. Y así fue, empecé a asociar como esa comunidad que por sí es muy pequeña, las comunidades de doblaje y de actores son muy pequeñas, solo que, bueno, la versatilidad de la voz permite que ellos puedan poner voces distintas, porque dicen además que cada persona tiene 7 voces distintas, desde la más aguda hasta la más grave. Entonces, es una manera también de cubrir muchos personajes. Entonces fui anotando en un papelito, en un cuadernito. El estudio de doblaje en el que grabaron Harry Potter se llama Dub Sobin, yo no sé qué vaina, en México. Y ahí trabajan estos. Y fui como conociendo. Y en esos tiempos yo tenía la intención de estudiar, imagínate tú qué loca esa vaina, ingeniería marítima, porque a mí me gustaba. Yo tenía un tío que tengo un tío que es marino mercante, ahorita es abogado especializado en derecho marítimo, una vaina que yo ni de coño me veo trabajando en eso ahorita. Pero a mí me gustaba pues toda la esencia y toda la vaina de que él llegaba con su uniforme blanco. Y él además ahorita es profe, entonces tenía como su clan de alumnos favoritos que lo llevaba a las fiestas. Entonces yo decía, coño, yo me había reflejado en eso. Pero después yo dije, coño, la ingeniería marítima no es lo mío, yo no soy bueno en matemáticas. A mí lo que me gusta es el doblaje. ¿Qué puedo ir haciendo mientras para ir haciendo camino en esto? Y en esos tiempos las academias de doblaje no
Yo me imagino que sí existían, pero yo empecé a saber de ellas, fue un poco más hacia acá. Justamente eso te iba a comentar porque sí siento que no es algo tan público y no sé si accesible. Saber cuáles son las vías para ser actor de voz y para estudiarlo. No es cuestión de, bueno, tomé la decisión y listo, voy a tal sitio. Creo que es más un tema de investigar bien a dónde tienes que Y a acudir. mí me daba mucho miedo en ese tiempo, y creo que es la primera vez que lo comento, que cuando yo veía las entrevistas de los actores de doblaje típicas que le hacen, aquí estamos hablando con la voz de Krillin, Eduardo Garza, que es un gordito muy chévere, profesor además, y conoce y ha trabajado con venezolanos. Lo entrevistaban y el tipo desde su tranquilidad decía, no, pero es para dedicarse a esto tú tienes que pasar, o debes tener una trayectoria de teatro amplísima, debes tener estudios en actuación. Y yo decía, coño, pero ya vas, que yo tengo apenas 14 años, yo soy tímido, yo hasta exponerme cuesta en el colegio. ¿Cómo hago? O sea, yo me sentí frustrado durante mucho tiempo y creo que no tomé la iniciativa de comenzar a abrir caminos en el doblaje porque me dejé guiar por esa información que decía, no, es que a juro tú tienes que pasar por el teatro. Y quienes estaban en teatro en ese tiempo, en mi colegio además por fortuna había teatro, pero quienes estaban en teatro en ese tiempo eran personas que eran en ese tiempo mucho más extrovertidas que yo. Y yo no me veía montado en una tarima interpretando un personaje. De hecho, una vez lo hice y fue la vaina más nula del mundo. Pero fíjate que como de pronto algunas palabras pueden impulsarte, pero otras pueden frenarte, ¿no? Sin embargo, la pasión Sí. existía. Yo seguía, sin saberlo, entrenando el oído de tanto que escuchaba el doblaje, de tanto que veía las vainas en español latino con subtítulos. Y bueno, todo eso de alguna manera va quedando. Tanto que vi, que cuando me tocó de alguna manera también potenciar el acento neutro, ya era como una suerte de pan comido para mí. Modestia aparte, ¿no? Porque duré tanto tiempo callado y tanto tiempo escuchando que el oído ya se me Claro. acostumbró a eso. Entonces, debes tener, sí, ciertamente, una trayectoria en actuación, pero esa actuación la puedes estudiar en academia, no juro. Los tiempos han cambiado además y coño, ya no hay tantos teatros como antes, pero sí, a la par de que no hay tantos teatros, sí hay más academias de locución y doblaje y allí te enseñan actuación. Y en ese momento, claro, hace muchos años atrás, ¿no? Pero en ese momento el aprendizaje empírico o autodidacta, buscaste por tu cuenta, aprovechaste YouTube o Internet para también aprender aparte tú solo, Sí, ¿o yo no? recuerdo que en vacaciones me venía a Puerto La Cruz y aparte de estar aquí con este calor tan bárbaro que hace, dedicaba mucho tiempo y muchas semanas de esos agostos y de esos, vacaciones julio, agosto, casi septiembre, a practicar con trabalenguas y con frases de una sola letra o de una sola sílaba. Y eso lo hacía yo, recuerdo, durante mucho tiempo mientras mis primos estaban viendo Disney Channel, haciendo otras cosas, yendo a piscinadas, saliendo con mis papás a hacer mercado. Yo me quedaba en la casa practicando porque era lo que a mí me gustaba. Yo sentía que eso de alguna manera me estaba acercando a lo que quería. Pero como te decía, tenía el chip de que no estaba metido en una academia de teatro o en teatro. Claro, te dejaste sugestionar Sí, también de vale. lo que Qué te... ladilla. Sí, sí, sí. Qué ladilla. Pero sí Sí, practicaba total, mucho. siempre pasa. Siempre he practicado mucho y siempre lo estoy haciendo porque además me gusta y creo que a veces yo pierdo un poco no la motivación, pero a veces estoy cansado y yo digo, ya va, voy a poner una pausa un momentico, voy a poner esta escena de esta película en español latino magníficamente actuada y yo digo que es como un recargar energías. Yo creo que es algo muy común. Estoy tratando de llevar tu experiencia a lo que yo pude haber vivido, pero en otro contexto totalmente distinto, como es el periodismo deportivo. Yo empecé a estudiar periodismo con la intención de volcarme totalmente hacia el periodismo deportivo y bueno, luego me di cuenta que no era precisamente hacia el donde yo quería dedicar plenamente mi atención, pero ya eso es otro cuento. Y esta especialización, rama o carrera, sin ánimos de ofender a nadie, cuenta con muchas personas que terminaron allí porque intentaron y no pudieron ser o futbolistas o beisbolistas, etcétera, ¿no? Y hay mucho ego que parte de esa misma frustración y de esas mismas ganas de querer demostrar que sabes más porque casi fuiste profesional. Yo siempre me sentí ajeno a esa sensación porque yo no me considero una persona que quiso ser futbolista y no lo logró. Pero sí llegué a sentir parte de lo que tú sentiste, pero desde el punto de vista de, es que si no fuiste deportista profesional, no tienes chance de llegar a los principales canales y todo este tipo de cosas. Y al final
no hay un camino escrito en este caso, ¿no? Cada quien tiene un proceso distinto y puede generar un camino distinto para llegar a esa misma meta. No es un requisito indispensable ser o haber sido casi deportista profesional, como en tu caso no era indispensable haber estudiado teatro, ¿no? Pero, Carlos, fíjate una cosa, has dicho en varias ocasiones que siempre fuiste muy tímido y precisamente estudiaste una carrera en la que es muy importante comunicar, expresarte y demás, ¿no? Una persona puede realmente dejar de ser tímida. Sí, y fíjate que ayer lo confirmé, que me tocó grabar a unos atletas de CrossFit. Yo dije, qué bolas que sigo siendo, a pesar de todos los años de estudio y de todos los diplomas que me han dado en distintas cosas de doblaje, una persona que a veces por su timidez no habla duro en el momento que tiene que hablar duro. O sea, me sigue pasando a mí a los 28 años. Pero uno se construye, Ernesto, fíjate esto qué curioso y qué fino que lo comentas, como un alter ego que es el que te permite a ti, bueno, montarte en tarima, meterte en una cabina de grabación y hacerlo arrechísimo y pronunciar todo, grabar todas las vainas one take. En mi caso yo siento que ha sido así, porque en mi día a día yo soy una persona, o sigo siendo una persona muy callada, sigo siendo una persona que cuando vamos en el carro voy viendo la ventana y, no, y bueno, sí, por fortuna sí he construido eso y he cultivado eso de tener temas de conversación, de saber romper el hielo. Pero para mí también los modos de descanso o los momentos en los que no estoy haciendo algo que tenga que ver con la profesión son muy míos. Entonces, no es como que Carlos vive hablando todo el tiempo en español latino, que es una de las cosas que la gente cree que me da risa. La gente cree que yo flirteo en español latino y le digo a las chicas, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Mi nombre es Carlos Carrillo. No, yo no hablo así en mi vida real, ni ningún actor de doblaje habla así, al menos de Venezuela. Pero sí se puede, o sea, y al final yo creo que esta es una carrera tan inclusiva que todas las voces son bienvenidas, porque si te pones a ver también hay todo un universo de personajes distintos, de distintos color de cabello, se visten distinto, piensan distinto. Entonces está el prejuicio de que todas las voces deben cumplir o estandarizar las voces, cuando mientras existan más variedades, más de pinga, porque se siente todo ese arcoíris de voces y de propuestas distintas que nutren al final. Porque imagínate que todas las locuciones o todos los personajes fueran adolescentes de entre o jóvenes entre 18 y 25 años de cabello negro, de tez morena, y que predominantemente les guste el rock. Todos hablarían casi igual. Entonces, mientras más se va nutriendo el oficio incluso los estudios de grabación de voces distintas, coño, la vaina queda más de ping y suena mejor. Aparte que siempre la gente tiene el temor de que para esto, como dices tú, hay que ser un carajo extrovertido, de entrar al salón o de entrar a un evento y hacerte notar de una vez. No, al final quienes sí están en ese punto, que yo conozco, no lo hacen porque entienden bueno, eso no es el lado correcto, básicamente, y que además para mantener algo así hay que imprimirle mucha energía y no todo el tiempo tienes energía para hacer eso. Y aparte, ¿qué coño Claro. es eso, no? O sea, y es como dices tú, una cultura, una creencia venezolana errada de que tenemos que hablar durísimo, de hecho yo estuve mucho tiempo con locutores conocidos y mientras estaban fuera del aire eran carajos que estaban callados revisando su teléfono. Y son una cosa completamente distinta cuando ya les dice que están al aire. Y me pasa igual. Me pasa completamente igual. O sea, yo cuando ya sé que yo mismo me abrí el micrófono, porque bueno, en la radio donde yo trabajo, uno mismo es su propio operador. Bueno, ahí te das cuenta de que, bueno, sí tienes que meterte en personaje cuando estás al aire, pero fuera de él, eres Claro, tú en claro. tu momento, Carlos, stand-by, cuentas con un básicamente. documental que fue en realidad a través de este documental que llegué a ti, creado en cuarentena, que se llama Solos, que me parece increíble por muchos factores. Cuéntame de dónde nace Solos. Solos nació y creo que esta es la primera vez que puedo hablar de eso abiertamente, porque es un ciclo cerrado, es una herida que ya cicatrizó, es un recuerdo bonito de un momento difícil de mi vida, y fue básicamente una iniciativa para no caer en la depresión. Porque en ese momento de encierro viví momentos complicados de relaciones amorosas, bueno, de mi relación amorosa con mi novia de aquel entonces, momentos difíciles, bueno, teníamos planes de emigrar, teníamos todo un plan de vida juntos bueno, se iba a dar en la medida de que yo hiciera el sacrificio del trabajo y ella también de su planificación, pero por distintas razones y por mucha terquedad mía y también
por situaciones que nos arroparon en ese momento, nuestra relación terminó. En ese momento también entramos al punto de la cuarentena donde muchos de nosotros no sabíamos si temerle al virus, si salir, si quedarnos en casa de verdad, si esto era una invención de las élites, una vaina así loca que se inventaron para que todos se Sí. queden en su casa. Pero sí nos enfrentamos a momentos complicados en los que por inexperiencia pues de alguna manera no supimos manejar esa situación. Y una vez que yo termino la relación con ella, yo obviamente entro como en toda etapa de duelo, en negación, en dolor, en frustración. Y yo dije, o salgo a hacer algo que me distraiga la mente y que me permita incluso quitarme esa piel, esa vieja piel de ese muchacho que era guionista en radio, que siempre lo veían como un chamito, y empiezo ya a mutar a un poco la simbología de la mariposa, ¿no? Me convierto en la oruga, soy la oruga, me meto en la crisálida y con todo el dolor del mundo ya posteriormente salgo siendo este insecto nuevo o esta mariposa nueva con alas y todo este peo. Pero sí, yo dije, o hago algo que me permita distraer la mente y ventilar ese dolor, o vuelvo a caer nuevamente en una depresión ya un poco más marcada, porque coño, en ese tiempo recuerdo que tenía 27 años, bueno, el año pasado, pero pensaba completamente distinto. Yo creo que este documental llegó además para yo, como te decía, ventilar esos dolores y Claro. en en mi fuego de ese dolor empezar a hacer cosas que ayudaran a otras personas. Entonces salgo a la calle eh, y recuerdo que las primeras tomas del documental me tocaba grabarlas camino a hacer otros trabajos que tenía que hacer en ese entonces, cuando me tocaba salir acá en lechería. Y siempre fue como un proyecto aparte que yo tenía ahí. Iba todos los días nutriendo de tomas y de grabaciones. Pero cuando sí lo empecé a darle fuerza a esto, a este documental, a ya darle una estructura, un guión, una dirección y un camino, fue justamente en esa ruptura. Y bueno, yo dije, si yo me estoy sintiendo mal por esto, que yo tengo al frente de este micrófono, tengo mi cama, tengo mi aire acondicionado, tengo el techo, y no nos ha faltado comida, ¿cómo se puede estar sintiendo personas que todavía, a pesar de este peo, tienen que estar saliendo a la calle? Y empecé a entrevistar a personas en la aldea de pescadores, que es el primer asentamiento, para quienes no conocen y nos escuchan desde afuera, el primer asentamiento del municipio donde yo trabajo, un asentamiento además de pesquero, obviamente una de las zonas de pobreza de este municipio. Y empecé a entrevistar a gente allí, a preguntarle cómo se sentían, y me di cuenta que mucha gente o sea, a mucha gente no suelen hacerle ese tipo de preguntas. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Y las respuestas que recibí, además de ser como un bálsamo de que aliviaban de alguna manera el dolor que yo tenía, fueron preguntas que a mí me llenaron el corazón, porque yo decía, coño, qué bolas que la gente no habla de esto, no habla de cómo se siente, de cómo se ha sentido, sino que todos los días llevan una carga encima de frustración, de dolores. La gente aprende a convivir con el dolor y hace de eso como un bolso, como un morral que a juro creen que Sí. tienen que llevar toda la vida. Y no. Y tanta gente que Y yo creo entrevisté. que mucho más en Venezuela que no te da tiempo tampoco de pensar mucho y de sentarte a buscarle soluciones a los problemas más internos, ¿no? Porque el mismo día a día te va poniendo pruebas que no sabes que las tienes, sino que te levantas y está ahí y es, dale, hay que resolver aquí, seguimos, y no tienes un momento en el que te sientes y digas, bueno, dale, tengo este problema, vamos a ver cómo lo soluciono. Y solo fue, exacto, un trabajo, un documental con tintes cinematográficos, como yo lo defino, pero fue también como una catarsis no solamente mía, sino de todas las personas a las que yo entrevisté. Yo entrevistaba a personas que a la hora a la que yo lo había entrevistado no había comido en todo ese día ni el día anterior. Personas que estaban pasando por momentos complicadísimos, pero al final yo supe darle la vuelta para que Solos no fuera una oda a la soledad, ni al sentirnos mal, ni un documental de los derrotados, sino a demostrarle también que esa gente que está saliendo con todos esos dolores, con todos esos heridas encima, ellos también pueden sacar cosas buenas de eso, ¿no? Y que tienen visiones interesantes de la soledad. A mí me sorprendió mucho una persona que entrevisté, una muchacha, al final yo les preguntaba a la gente como que, y bueno, ¿qué opinas tú de la soledad? ¿Es buena o es mala? Y la Mm. gente me decía, bueno, al final eso es decisión de cada quien, porque es preferible estar solo que mal acompañado. Entonces me daban unas respuestas tan buenas y tan interesantes
que yo decía, coño, o sea, esto de alguna manera también contribuyó a que yo en el proceso de edición, de grabación, que fue bastante largo, la verdad, eh, sanara al punto de yo, bueno, sentir que ya estaba cerrando ciclos y de invitar al final a las personas que más quería a que aparecieran al final del documental. Me sorprendió también que entrevistaba a personas que me decían, no, sí, aquí todo está chévere. Yo no he sentido tanto la cuarentena porque, bueno, aquí en la aldea de pescadores no salimos tanto y no nos ha pegado tanto. Y resulta que hay un señor al que entrevisté que él me echó todo el cuento. Y yo le digo, señor, quédese allí para yo grabarle unas tomas de apoyo para el documental, para que aparezcan mientras usted habla. Y de pronto escucho que el señor está llorando como... Se escucha como un... Y yo digo, ¿qué pasó? Y volteo así, me estaba acompañando un muchacho que había sido protagonista de mi primer documental. Y noto que el señor estaba llorando, porque a raíz de todas esas cosas que yo le pregunté, él conectó el sentimiento de cómo se sentía y ese sentimiento, esa emoción de abandono que él sintió cuando su papá de más de 100 años había vivido con él y todas las enseñanzas que les había dado. Y él ese cuento me lo echó y aparece en el documental y yo digo, verga, este seguro tiene que abrir porque ese es el gancho de esto. Todas las entrevistas son valiosas, pero esa en particular por un tema de geografía, porque tenemos al mar tan cerca. Yo manejo bicicleta 10 minutos y ya estoy en la playa metido. Tenemos el mar tan cerca. Yo dije, no, esto tiene que, a juro, ser el testimonio que abra este documental. Y bueno, así fue. Durante mucho tiempo estuve entrevistando a gente y hasta que al final, en esos 7 minutos, pude de alguna manera también sacarme todo ese dolor y de presentarle a la gente una versión distinta de la soledad a la que siempre creemos que es. Porque a ti te dicen, bueno, Soledad está encerrada en la casa llorando en la ducha, en posición fetal. No, la soledad es necesaria además para crecer. La soledad Sí. te permite a ti evolucionar y solo en ella es que uno evoluciona porque justamente en esos momentos de soledad es que tú te permites conectarte contigo mismo y decir, sí, y de decir la estoy cagando, de decir en esto acerté, en esto no, voy a mejorarlo, porque bueno, además somos personas que en el camino nos vamos haciendo mejores y perfectos si cabiera el término, o si cupiera, perdón, el término, o si cabe el término. Y bueno, eso fue la experiencia, un documental de 7 minutos hecho con un iPhone 6, imagínate tú, ya ese teléfono... Eso te iba a decir, exacto, es un documental que grabaste con un iPhone 6, que es bueno recalcarlo, porque muchas personas siempre piensan o se ponen la excusa a la hora de iniciar o crear algún proyecto. Se ponen la excusa de que, bueno, es que no tengo tal cámara, no tengo tal micrófono. No, diseñar, no, imagínate, necesito una Mac si quiero diseñar bien. Y más bien son excusas que al final es para no iniciar. Es como una especie de miedo o siempre buscarte una traba para no iniciar ese proyecto que tienes en mente o que sientes inseguridad. A ver, yo lo he sentido. Yo, por ejemplo, esto mismo yo dije, yo no voy a iniciar si yo no me compro un micrófono. Yo no voy a iniciar con tal cosa. Yo si lo hago bien. Y entonces te vas poniendo como ciertas trabas tú mismo sin que, ¿sabes? Sin que nadie te diga nada, sin todavía saber si gusta o no gusta lo que vas a hacer. Es simplemente tú ya vas creando monstruos que al final te hacen muy mal. Y sabes que, volviendo un poco al tema de esas limitantes que tú comentabas, incluso en tu trayectoria como periodista y en el deporte, yo también las tuve justamente en ese mismo momento en el que estaba grabando el documental. Yo recuerdo que me juntaron muchas cosas. La ruptura con mi novia, todo ese proceso de dolor y también ese feedback de gente que tiene también mucho tiempo en el medio de la locución y el doblaje, que, bueno, su excusa, entre comillas, es decir que, bueno, no estaba haciendo las cosas bien en ese momento, pero creo que para decir las cosas incluso hay que tener cierto nivel de empatía. Y yo recuerdo que me hacían correcciones a veces tan duras que yo decía, coño, ¿de verdad sirvo para esto? ¿Será que yo estoy engañado por mi entorno que no conoce tanto el oficio? Y bueno, dicen que lo estoy haciendo bien mientras en realidad lo que estoy entregando es una calidad media de algo que estoy grabando. Y me costó mucho salir de ese hueco emocional porque caí como en ese síndrome de impostor, de sentir que yo estaba, mierda, ¿será que de verdad funciona para esto? Pero yo creo que en el camino también vas analizando, ¿no? Si yo he logrado esta cosa es porque me he esforzado para eso y si estoy ahí y si lo gané por encima de tantas personas es porque algo vieron en mí. Entonces ya empecé de prestarle menos atención a esa parte negativa, que de hecho ya casi a este punto no le presto tanta atención.
Me parece importante que hayas llegado al punto de que no le prestas tanta atención, porque en mi caso particular, yo siempre he tenido muchas ideas que de forma muy fácil la traslado a un sitio donde las dejo en stand-by. Y no precisamente por flojera, en ocasiones más por miedo o por la percepción que puede llegar a tener la gente sobre mí, trabas que uno mismo se pone. El mismo hecho de mi personalidad, que la gente se pueda sorprender por algo que viene de mí que no conocen. Y he llegado a un punto, no sé si es el haber migrado, la madurez, el paso del tiempo, pero sí llegué a un punto donde dije, ya, lo que piense la gente de verdad me vale verga. Prefiero arriesgarme a hacer algo que el que También, como hubiese dices tú, pasado, sí. hay un conjunto de factores que hacen que ya no les empieces a prestar o que dejes de prestar la atención a lo negativo porque te cansas de depender del juicio de alguien más para sentirte aprobado y descubrir así el verdadero valor de tu trabajo cuando en realidad el valor es arrechísimo y vale todo el oro del mundo. Y entonces en ese proceso yo recuerdo que yo tenía profesores que me decían, no, tú tienes que pronunciar la letra B de vaca y pronunciarla así, y la B de burro la tienes que pronunciar de esta manera, burro, burro, votó, votó. Entonces eso me fue como generando muchísimo estrés porque no me salía como yo o como ellos querían que sonara. Y eso me generó mucha frustración. Yo recuerdo que al final decía, coño, no me gusta esa locución que grabé porque, no sé, yo siento que si la hubiese grabado a mi manera, queda mejor. Y es un tema también de construir criterio. Y me di cuenta también en el camino de que cuando tú forjas tanto tu talento como tu criterio, ese tipo de vainas ya no te afectan tanto porque tú dices, bueno, yo creo que, y yo considero que a este punto de mi vida, yo he estudiado tanto y preparado tanto mi talento y todo lo que hago para yo decir, coño, esto funciona y esto no. O sea, ya llega ya yo no Claro. soy el chamo de 23 años que depende de la aprobación de un gerente para publicar un audio. No, yo digo, coño, yo considero que este audio que yo armé, que yo edité, es lo suficientemente robusto que cumple con el estándar de la empresa para salir al aire a estas alturas. Por ejemplo, en la radio en la que yo trabajo son pocas cosas con las que yo pido permiso de publicar o no, porque ya yo entiendo cómo es que funciona el negocio y yo digo, y si me dicen algo, digo, coño, pero yo considero que esto está bien, que menos mal no ha pasado porque, bueno, hay una sinergia interesante entre ellos y yo y una comunicación que al punto de que ya nos No, y entendemos, más ¿no? bien en una posición así te puede llegar a pasar todo lo contrario. A ver, yo siempre he dicho que el miedo no está mal porque te ayuda a mantenerte atento a los detalles. Yo digo que cuando publicas un proyecto o algo que estás haciendo y le puedes encontrar defectos, está esa sensación de que te estás arriesgando a hacer algo, a lo que no estás totalmente preparado. Pero si tú ofreces algo que a la primera está muy bien hecho, que no consigues errores, puedes tener la sensación de que estás llegando tarde a eso, de que ya tenías rato preparado y listo, pero no tomaste la decisión a tiempo. Sí, sí. Yo siento que en el doblaje estoy llegando un poquito tarde. Sin embargo, me ayudan varios factores, que mi voz todavía sigue sonando como la voz de un adolescente. Tengo 28 años para aquellas personas que me están escuchando. Ah, no, Y tranquilo eso que me en eso... permite, tener o cultivar un poquito más esa versatilidad, ¿no? Siempre obviamente me van a dar personajes que son jóvenes, no, jamás me van a dar un viejo, a menos que mi voz cambie de aquí a los 40 años, que posiblemente pase. Pero sí tengo esa sensación de que llegué un poco tarde, no por no tener iniciativa, sino de pronto por no atreverme a buscar ese contacto, ese tocar la puerta en academias que llegó hasta hace apenas 3 años. Yo recuerdo que cuando yo empecé toda esta trayectoria de generar currículum en academias, el primer curso que yo hice fue de producción de radio y televisión. Y a mí me dijeron, ¿y para qué? Si tú vienes de la Mega, si tú vienes de trabajar con el gerente de producción, si tus cosas han salido al aire todo este tiempo en el programa más largo de Puerto La Cruz. Y yo, no, pero es que yo estoy seguro que algo me va a dejar esto. Y es un tema también incluso de humildad. Yo no apuesto el Sí, ego, como dices tú, porque quiero cortar y romper ese ciclo bueno, que seguirá existiendo. Imagínate, yo dejaré de existir y este pejo seguirá viviendo o lo seguirán viviendo muchas otras personas, pero al menos de mi parte yo trato que ese tema del ego no sea como ni un lastre, ni un cerco entre tú y yo. O sea, yo siempre apuesto a tender la claro. mano y de darle la bienvenida a la gente porque he estado allí en ese lugar en el que te sacan la experiencia, te la sacuden en la cara y es como que, ay, ¿qué hago yo con tus 25 años en locución si yo estoy comenzando y lo estoy haciendo así y se me da natural porque, bueno, fue un talento que Dios me dio, coño. Y Claro. lo he trabajado. Pero
he tratado de siempre tenderle la mano a la gente, de hacerle sentir que esto no es algo imposible tampoco, porque es como todo. Si Cristiano no entrenara tanto todos los días, no fuera quien es ahora. Y pasa igual en Claro. todos los oficios. Entonces, yo no apuesto al ego porque, coño, no me parece el camino correcto y al final, cuando tú te cierras de esa manera, no generas conexiones auténticas con la gente. Y yo creo que de ese Sí. lado del periodismo me he nutrido de ese lado humano para darle potencia al tema de la actuación. No estoy con ese peo de que, bueno, soy el único de la zona que hace estas dos cosas. Me voy a mojonear. No, nada por el estilo. Más bien, siempre, como te digo, le doy la bienvenida a la gente que se sube para que vean cómo es esto, que entiendan de primera mano que si es complicado o no, es como todo. Es como el que arregla un carro, es como el que corta el césped, el que arregla una tubería. Todo tiene su grado de complicación en la medida en que uno practique o no. Carlos, a pesar de todo lo que nos has contado de tu cuarentena, a pesar de todo, hubo cosas muy positivas. Estuviste nominado también en Voz Destacada en e-Learning en Talento Internacional Colombia. Cuéntame cómo fue esto, qué significó todo esto para ti, ¿te lo esperabas? Aparte también, como digo, fue en plena cuarentena. Tu cuarentena fue bastante activa a pesar de Sí, todo, ¿no? de hecho fue en este mismo cuarto que yo me enteré de esa nominación. Bueno, porque yo trabajo en mi cuarto, en la biblioteca que la tengo al lado, pero más ahora en mi cuarto. Y yo creo que la apuesta por Talento Colombia ha sido una de las mejores inversiones de mi vida, tanto en lo personal como en lo profesional, porque fue superar el miedo, Ernesto, del tema de la conexión a Internet en Venezuela. Yo digo, qué bolas que... yo cuando pagué el curso, yo dije, acabo de depositar $200 a una cuenta colombiana, a una academia, perdón, y yo no sé si a mitad de curso el internet me va a funcionar para, para yo ver las clases y para tener incluso la fluidez de que tú me proyectes, por ejemplo, desde tu cámara un video y yo sea capaz desde Venezuela de doblarlo en tiempo real. Y yo decía, ¿en qué peo me acabo yo de meter y qué manera de perder el dinero o de botar $200, que es lo que valía el curso un mes completo, por la basura? Y decía yo en mi cabeza. Pero como te digo, fue de las mejores inversiones de mi vida porque aparte de encontrarme con una familia increíble, con gente que a pesar de yo ser venezolano y ellos colombianos me han recibido y me han dado un cariño inmenso y me han tratado no como un alumno, sino como ya parte de ellos, a pesar de que no nos hemos visto en ningún momento, sino nos hemos escuchado o visto las caras de pronto por videollamada. Y esto justamente surge, y esta nominación surge por todo ese precedente que te comentaba de todo ese tiempo que yo invertí en mi adolescencia en escuchar películas, series, narraciones, documentales en español latino. Ya mi oído, cuando yo llegué a ese primer nivel de doblaje, estaba mucho más entrenado que las personas que estaban ya probando suerte o iniciándose en el mundo del doblaje en ese entonces. Entonces yo, por ejemplo, era la única persona en ese primer nivel de mi grupo o de mi promoción, si se puede decir así, que manejaba el acento neutro. Entonces tú escuchabas una narración, por ejemplo, un documental, La Tierra de Noche. Entonces lo narraba otra persona en Colombia, La Tierra de Noche. Se notaba el acento. Entonces eso me fue como posicionando. Y al final del curso, el director de la academia me dice, Carlos, envíame tu demo y tu número de WhatsApp para yo meterte a un grupo en el que siempre enviamos trabajos para que los locutores de Talento Colombia graben. Y yo estaba como que, y eso me lo pidió a mitad de curso, o sea, todavía faltaban 2 semanas para que se acabaran. Y yo estaba como que, ¿qué bolas? ¡Ah! Mandaron un casting, una empresa de cerveza que se llama Central Cervecera, que en estos días investigué y es la misma gente que hace el refresco Postobón en Colombia. Y ellos, Exacto, el refresco más famoso de exacto, Colombia, diría yo. exactamente, que ellos tienen unos sabores de frutas que, bueno, nada más se dan allá y que les gustan a ellos nada más, pero es muy conocido. Pero bueno, es una empresa súper grande. Ellos mandaron un casting e-learning para enseñarles a sus empleados o para, a ver, informarlos y educarlos en temas y en materia de seguridad industrial. Y necesitaban una voz que fuera una voz juvenil, bueno, yo no sé realmente las especificaciones del casting, pero no querían la típica voz de engolada, no querían nada corporativo, Claro. serio, plástico, rígido, querían una vaina que fuera un poco más natural. Y recuerdo que el profesor envió una nota de voz de 20 minutos, evaluando a cada uno.
el profesor, el director de la academia, Wolfgang Galindo, que es la voz, además, curioso, de... coño, ¿cómo se llama ese carajo? El de Keeping Up with the Kardashians. De el esposo de Kourtney. Bueno, es la voz de ese personaje y ha sido la voz de Ok, Michael ok. Jackson en distintos documentales también, allá en Qué Colombia. increíble. Y este profesor mandó una nota de voz evaluando a cada persona individualmente, 20 minutos, y pues ahí habían como 60, 70 personas involucradas. Este sirve, este no. Este está hablando con el micrófono muy lejos. Este lo habló muy cerca y se escuchaba saturado. Y de mí, cuando le tocó hablar de mí, habló entre los primeros y lo que dijo fue cosa muy buena voz. Esta era la intención que estábamos buscando. Vamos a ver si llega otro audio de esa manera, porque al final el que decide obviamente es el cliente. Y se lo Claro. mandamos al cliente. Cuando me escribe la parte y me dice, ganaste el casting, grábalo y tienes chance hasta, por ejemplo, las 2 de la tarde, que es casi a la hora aquí en Venezuela, de enviármelo. Tienes hasta esta hora para enviármelo. Y yo, mierda, gané mi primer casting internacional. Recuerdo que lo grabé con esa misma intención y casualmente eso coincidía con los 15 años de aniversario, o este 15º aniversario de Talento Colombia, y ellos organizaron un evento completamente digital en el que, bueno, premiaron a distintas categorías. En ese punto, y yo desde aquí, desde mi habitación, estuve nominado en varias categorías, entre esa, voz destacada en e-learning, o esa era la principal, recuerdo. Pero en esa misma categoría y en otras estaban nominados actores de doblaje que ya tienen trayectoria en Netflix. El actor de doblaje oficial de un personaje de una serie que se llama Por 13 Razones o 13 Reasons Why es colombiano y estaba ahí nominado también, estaba en la gala. Y yo decía, qué bolas que desde yo trabajando desde mi cuarto aquí, con mi cama al lado, con el closet al lado, el aire acondicionado y toda esta locura, estoy ahí codeándome con esta gente que ha grabado en Qué estudio, locura. que ya suena en Netflix. Y fue un momento de alegría y de entender además. E incluso yo creo que en ese momento ya ese tema de prestar la atención a lo negativo quedó mucho más en Eso el te iba a pasado. decir, eso te iba a decir, porque fíjate cómo contrasta este cuento con el cuento de Solos y la razón de dónde nace Solos, y que a pesar del momento negativo, tomas la decisión de arriesgarte a esto y obtienes una nominación. Esto te llevó a salir un poco de ese hueco emocional en el que estabas, por Sí, llamarlo bueno, de alguna manera. yo caí en el hueco emocional de Solos y luego en el hueco emocional de esos feedbacks que no tenían siempre el mayor grado de empatía. Pero la vida siempre te da 2 golpes, pero te da también una sobada. Entonces, luego de esos Pero 2 que no golpes, tenía mayor grado de empatía. el feedback o la retroalimentación de los profesores que me corregían locuciones en ese tiempo para otra empresa. Ah, vale, ok. Entonces, Ok. esta nominación además llegó en un momento súper difícil, pero me enseñó y me hizo entender que ya yo no estaba haciendo ese chamo que grababa fandubs a modo casero desde el closet. Yo recuerdo que yo empecé en este mundo del doblaje o a grabar y a mostrar mi talento. Yo tenía un teléfono marca ZTE y las grabaciones las hacía con el grabador de voz, que yo no entendía además por qué la grabación de la propia grabadora del teléfono sonaba peor que la de WhatsApp. Entonces cuando yo grababa, no sé por qué recogí el lado derecho más duro que el lado izquierdo, entonces tenía que repetir la misma escena de los mismos gritos varias veces y terminaba con la garganta, bueno, irritadísima. Y yo escucho ese sonido y te decía, verga, pero qué feo suena, o sea, ugh. O sea, es como cuando ves lo viejo, tú dices, uy, no. Pero te anima además a entender todo lo que has evolucionado en ese camino. Sí. Yo recuerdo que en el closet yo agarré, acá en Venezuela, venden cartones de huevo de 36 piezas. Y ese cartón yo agarré un tramo de mi closet acá, lo forré, que al final yo después me enteré que el cartón de huevo no tiene ningún beneficio acústico más allá de poco de Ah, no, quitarle. es solo un mito entonces. Es medio mito la cosa. Pero yo me forraba de cobijas y entonces yo tenía como todo un cuidado técnico para una vaina que iba a grabar con un teléfono. Pero yo me remito a esos tiempos además porque me hacen ver en perspectiva todo este proceso de evolución. Ya yo tengo un micrófono profesional, tengo una cabina aquí al lado que ahí la escuchas, que la construí precisamente para yo sentir además que estaba avanzando en esto. Y en ese momento de esa nominación, claro, no tenía la cabina, pero sí tenía el micrófono y yo dije, coño, yo puedo lograr grandes cosas desde acá y codearme con los grandes. En esa misma presentación, recuerdo que quien nominó los premios, si no me falla la memoria, fue Andrés Gutiérrez, que es la voz de Thor. Entonces el carajo, Ok. él es mexicano.
Y en este momento vamos a conocer el ganador de la categoría voz destacada en e-learning. Entonces mencionan a las personas que están nominadas también: Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela. Y claro, el premio se lo llevó un costarricense, pero yo decía, coño, qué bolas que yo desde aquí pude lograr eso, esa nominación. Y ahí te estaba viendo gente de todo el mundo. Y había gente invitada a estudios de doblaje, de agencias, de canales de televisión, de actores de doblaje conocidos. Y todo eso lo logré yo desde casa, desde mi cuarto además, con todo ese trabajo que hice. Yo recuerdo que esa locución yo la grabé en el carro porque los carros sí tienen muy buena acústica y bueno, las personas que no tienen todavía estudio o algo pueden grabar allí, va a sonar muy de pinga. Y eso yo lo grabé en el carro de mi casa, sudando y encharcado, empapado de sudor, perdón. Y bueno, esa locución llegó limpia allá a Colombia, sirvió, me la pagaron todo y bueno, estuve ahí gracias a eso con ese montón de gente súper conocida. Al momento de crear, en tu proceso, ¿qué orden y qué jerarquía tienen la forma y el fondo? Es decir, ¿tú partes primero de un fondo y luego le vas dando forma, o creas primero un concepto en cuanto a imagen en tu mente y luego buscas lo que quieres transmitir? Sí, mi proceso creativo, yo creo que yo soy una persona que consume mucho contenido, pero siempre vuelvo al mismo contenido porque lo disfruto y porque me sirve también de referencia. Yo creo que el mejor ejemplo que puedo darte para la creación y la conceptualización de Solos, por ejemplo, que es el documental que hice sobre la soledad en cuarentena, en cuanto a la forma, me basé mucho en lo fanático que soy de Breaking Bad. Y toda esa cinematografía, todo ese concepto que acompaña a los personajes, a mí me gusta mucho. En Solos no se vio tanto, pero en un documental que hice previamente sobre un niño de esa misma aldea de pescadores sí hice como que tomas calcadas de allí. Pero claro, obviamente no, es la historia, en mi caso es la historia de un niño y en Breaking Bad es la historia de un profesor al que le detectan cáncer de Sí. pulmón. Pero es un poco sacar esa esencia de algo y llevarla a otro campo, para que agarre la forma de ese campo en el que yo lo necesito. Por ejemplo, yo en mi podcast de terror tomé el concepto de las escenas postcréditos de Marvel y mi podcast de terror termina después de los créditos con una escena extra bueno, una historia incluso completamente distinta a la que ya escuchamos previamente. Entonces es un poquito llevar eso que me sirve de referencia, que me nutre, que me gusta, al campo en el que yo lo necesito. Recientemente también trabajé en un proyecto que abarcaba el tema del hambre acá en Venezuela y bueno, varias de las personas propusieron tomar esa misma forma que hace o ese mismo tratamiento que hace Netflix para sus documentales y llevarlo a este tipo de cosas. Entonces, yo no soy el único que lo está haciendo, pero sí me nutro mucho de las cosas que me gustan para darle forma a lo propio. Eso creo que ha sido mi norte y mi manera de trabajar en estos tiempos, porque yo siento que, bueno, aparte que son cosas que visualmente son muy arrechas, son vainas que ya yo siento que funcionan y que van a gustar Claro, y que, bueno, me sirven, ¿no? De referencia. Siempre no trabajo sin referencia, sin buscar algo que ya se le parezca, un modo totalmente, para tener luces en el totalmente. camino, ¿no? Nunca parto. Y aparte que, bueno, la originalidad no existe. Al final todo es un remix de algo que nos gusta y que Total, aplicamos total. en nuestra Yo, perspectiva. yo no quería entrar tanto en ese tema porque lo toqué en el episodio anterior y yo dije, bueno, no quiero hacer tan monótono toda la conversación. Si hay personas que vieron el episodio anterior y vayan a ver este y dicen, bueno, pero las mismas preguntas, estás en lo mismo. Pero sí, yo creo que el tema de las referencias es demasiado importante. Siento que también hay personas que no terminan de entender cómo utilizar las referencias, porque no es copiar. O sea, no es copiar, no es calcar directamente, es poder tomar una referencia, pueden ser varias, de cosas muy distintas entre sí, y tú darle tu punto, tú darle tu enfoque, tú darle tu estilo, tú agregarle cosas, ¿no? Yo creo que las referencias son la base de todo, porque es como tú dices, lo original no existe en realidad, ya lo original no hay nada original, todo viene de una referencia, todo viene de un cúmulo de cosas, tanto visuales como sensoriales, como de todo punto de vista. Yo, por ejemplo, la pregunta te la hacía también porque yo siento que yo soy muy visual y bueno, mi fuerte actualmente es el diseño gráfico y me he ido por ese lado. Y yo muchas veces parto mis proyectos de la forma y poco a poco no lo veo mal,
pero sí poco a poco he intentado equilibrar un poco la balanza porque sí me enfocaba demasiado en la forma. Y el fondo, obviamente, al final yo creo que si tú tienes un buen fondo, si tú tienes un buen tema, un buen contenido, la forma sí te puede ayudar, pero si el contenido es bueno, va a llegar, ¿sabes? Contrasta un poco más, o sea, deja un poco de lado a la forma o a ese concepto tan bien marcado que tú le quieres dar. Y ese yo creo, al menos es mi lucha constante, como que el perfeccionismo con eso, que bueno, que ya ese es otro tema, que el perfeccionismo no, yo siento que no te llega nada bueno, mata las ideas, es horrible. Y bueno, yo por ejemplo en el episodio pasado hablaba de eso, que quisiera también ver qué piensas tú en tu caso, cómo reaccionas ante esto. Y es que cuando hay veces, hay proyectos o hay cosas que yo hago, estoy súper, que me gustan mucho a mí y las saco y a nadie le gusta. Y hay otras cosas que a mí no me gustan, las saco y a todo el mundo le gustó. Y yo soy capaz de borrar eso porque a mí no me gusta. Me pasa demasiado. Y me pasó hasta cierto punto y al punto de que yo decidí en algún punto de mi vida ocultar ya las vainas con las que yo no me identificaba en mi cuenta de Instagram y lo que tú ves o lo que ya encuentra la gente allí en mi cuenta son cosas a partir de solos el documental. Porque yo digo, ya esta etapa no sé, yo no me identifico. Es como cuando cambias la ropa del closet. Ya esta franelita de Claro, Cars no me la puedo poner a los 28 años porque, bueno, me van a decir ridículo en la claro. calle. Estoy de acuerdo con todo lo que dices, pero creo que es importante entender y sobre todo que las personas que reciben el contenido entiendan que el contenido está relacionado a lo que eras tú en el momento en el que lo creaste. Es decir, es una imagen de tu persona en esa época o en ese momento. Probablemente en un futuro, en 2 o en 3 años, o quizás hasta menos, no te vas a sentir del todo identificado con eso que llegaste a hacer. Quizás yo en un par de años no me voy a sentir identificado con ciertas cosas que puedes decir acá y no está mal. Exacto, y todas las etapas en las que nos creemos que estamos en nuestro mejor momento son simplemente el precedente de otra etapa que ya viene en la que seremos mejores o peores. Entonces, sí, es ver la vida en perspectiva, como dices tú, de entender además que en el camino, como te decía yo también, nos vamos mejorando y vamos cambiando incluso nuestro punto de vista de la vida. Porque qué pasaba también en ese entonces y cómo pensaba ese Carlos antes de la ruptura y antes de Claro, Solos. Yo era una persona terca y empeñada en que no, bueno, el doblaje es lo que me va a sacar a mí de Venezuela. Y ya yo tenía la vida o un plan de vida en el que yo había planteado allí, además, bueno, salir de Venezuela, que era el objetivo número uno, pero ir primero a un país puente que nos permitiera tener una estabilidad económica para hasta el punto que yo dijera, bueno, ya siento que tengo suficiente dinero en el bolsillo como para ir ya a otro país un poco más salvaje, como puede ser México, a empezar a tocar puertas en el doblaje. Y yo dije, bueno, mi plan en ese tiempo era hacer doblaje en otro país, que no fuera México, obviamente, Argentina o Colombia, y luego con esa trayectoria llegarme a México. Pero las cosas cambió tanto que incluso sin necesidad de que yo saliera de mi propia casa ya puedo tener esas oportunidades. Pero en ese tiempo pues yo tenía el empeño del sacrificio, tenía el empeño de ser yo quien llevara adelante la relación, porque bueno, así crecimos nosotros, ¿no? claro. Sí, Y exacto, los hombres totalmente. teníamos como no solamente la responsabilidad, sino el deber y el llamado de llevar la relación, al menos económicamente hablando, y de planteamiento de propuestas y de temas y de planes de lo que vamos a hacer, porque bueno, si algo no le gusta a una mujer es un hombre que no sepa dónde va. Claro, Entonces, yo sí sabía dónde quería ir, pero capaz tenía muchas ansias de llegar y de llegar bien, además. Entonces, en el camino fui sacrificando muchas cosas, mi sueño, mi propio equilibrio, mi bienestar, por tener la cabeza puesta en el futuro, que me olvidé incluso de vivir el presente. Y mi mamá, incluso tiempo total. después de la relación, y capaz esto le sirva mucho a alguien, no hay que descuidar los afectos, no hay que descuidar a las personas que siempre están allí, porque luego de que pasa todo esto y de que entiendes que la vida es así, te das cuenta de que lo más valioso en el camino no es llegar, sino pues toda la gente que te Totalmente. acompañó en el camino, que estuvo allí diciéndote, coño, pero vete a dormir, que te veo cansado, mañana sigues, y tú dices, no, pero es que esto tiene que estar listo porque mañana yo lo voy a volver a escuchar y le voy a encontrar un detalle a esta vaina y lo voy a tener que grabar de nuevo. No, entonces me di cuenta incluso, justamente hoy que me entregaron mi título como periodista, que uno vive por estos momentos en los que celebra los logros junto a la gente. No hay que descuidar ciertamente el camino, ni las trayectorias, ni los avances, ni los pasos, pero que lo que realmente valioso en este momento es ese abrazo que te dan cuando logras eso, esas felicitaciones que te dan cuando te llaman a un casting,
Y por eso es que uno vive. Y en ese tiempo yo no lo tenía tan claro así. Yo estaba empecinado en el trabajo, en lograr lo que quería, en sentirme seguro porque yo sabía dónde quería llegar, pero luego llegó esta pandemia, nos cambió los planes a todos y nos hizo Sí. entender muchas cosas. Entonces, ese golpe de pandemia no solo fue en lo personal, sino también en lo profesional. Pero ese golpe que llegó a desordenar lo establecido también dejó un nuevo orden, ¿no? En este trabajo. Claro, sí, siento que en tu caso, a pesar de que fue como un punto de quiebre, aparte por la situación eh, sentimental en la que estabas, tu reacción fue buena. Tu reacción no fue quedarte de brazos cruzados. Tu reacción fue buscar, así fuese por buscar una manera de liberar todo eso que estabas viviendo, pero accionaste. Decidiste hacer algo. Y eso habla muy bien y al final viste el resultado. Sí, incluso yo recuerdo que en esos tiempos de grabación de solos, hasta con mi mejor amiga estaba un poco distanciado. Hubo una suerte de mala comunicación también en ese tiempo entre ella y yo. Entonces hubo como una confusión, ella se alejó y entonces yo decía, coño, pero acabo de terminar con mi novia, entonces ahora también mal con mi mejor amiga. ¿Cómo quedé yo solo? Pero en esa misma Claro. soledad yo dije, bueno, pero ya va, la soledad no puede ser tan mal. Empecé a leer vainas de la soledad y sobre todo a conocer y a investigar cómo la veían otras personas, ¿no? Sobre todo en los momentos difíciles. Y me di cuenta pues que sí hay como en todo proceso, un proceso de negación, un proceso de duelo, de negociación y de surgimiento. Y yo no era el único, además, que había pasado por algo así. Yo dije, bueno, algo tengo que sacar de esto que sea un testimonio no solamente mío, sino un testimonio universal de lo que estamos viviendo en este momento tan loco, además, porque aparte de las situaciones en Venezuela, con la economía tan loca que vivimos acá, estábamos viviendo este tema de cuarentena, había gente que sí le prestaba atención, gente que no, gente que estaba saliendo a la calle a seguir viviendo su vida como si nada pasaba porque tenía la obligación, porque si no, no comía. Y yo dije, bueno, algo tengo que sacar yo de aquí y yo creo que ese es el mejor testimonio que puedo dejar. De hecho, la cosa ha evolucionado tanto con el tema de la cuarentena que yo en ese tiempo consideraba que no debía tener segunda parte, pero con todo lo que ha pasado con las muertes y las pérdidas y en nuestro nuevo encuentro con el dolor, que ya es un dolor no mío, sino universal, ya estoy planteando hacer una segunda parte que aborde otros temas justamente en cuarentena. Fíjate la seguridad con la que ahora afrontas el tema de solos, que hasta te estás planteando una segunda parte. Y yo siento que el creativo es inseguro por naturaleza. Inseguro me refiero a la hora de mostrar su obra. Tendemos a desconfiar, a temer a las reacciones u opiniones sobre lo que hacemos. Tendemos a comparar nuestras ideas, nuestra creatividad con la de otros. Y hasta en ocasiones no sabemos cuánto cobrar por lo que hacemos, que es algo demasiado común. ¿Te ha pasado algo de esto? ¿Qué le recomiendas a las personas que puedan sentir algo de esto? Me pasó con el segundo documental, muchas puertas se me abrieron una vez que yo publiqué solos. Sí sentía esa inseguridad porque recuerdo que, o sé de primera mano que acá en la zona hay muy buenos filmmakers, entre ellos uno que se llama Christian Bettelli. Y decía, bueno, yo estoy grabando esto con un iPhone 6 y Christian tiene un dron, tiene unas cámaras increíbles, en menos de 20 minutos te saca un video que pareciera que lo grabaron en California con helicóptero y más. Y resulta que la vaina es un dron desde su teléfono, que también es arrechísimo. Y decía, ¿cómo puedo competir yo contra eso? Resulta que tiempo después me lo encontré en la playa y me dijo, coño, bro, vi tu documental, te felicito, te quedó increíble. Y yo, qué bolas que hace mucho tiempo decía, no, yo no sé si se cae esto porque ya existe alguien que hace videos más arrechos que yo, pero al final tú mismo te vas haciendo tu propio camino. Me pasó Total, con un total. documental que hice después de Solos, que se llama Lección Aprendida, que aborda el tema de las clases online en Venezuela. Lo hice con una psicopedagoga. Gracias a ella, pues, además de hacer un documental que aborda esto y donde le preguntamos a profesoras que cómo hacían con el tema de no tener laptops, de no tener teléfonos inteligentes, de no perder ese contacto con los muchachos y qué tan difícil se les hacía a ellas incluso dar clases así en esta nueva modalidad online, ¿no? Que para muchos es muy pesada, que de verdad sí es muy pesada porque imagínate yo ver clases de doblaje de 8 a 10, no mentira, desde 6 de 6 a 9 y media de la noche, a veces hasta 10 de la noche de doblaje, porque en Colombia y Venezuela tenemos una hora creo que de diferencia. Yo pegando gritos aquí y te cansas igualito. Y si lo haces mal te dicen que no lo estás haciendo bien y el feedback igualito es severo porque ellos te preparan para esa trayectoria más adelante que vas a tener como actor de voz. Pero
volviendo al punto de este documental que aborda pues las clases online, conocí a esta psicopedagoga y una vez que lo publicamos, que el público lo recibió, que tuvo muy, muy buena aceptación, ella me dice, quiero reunirme contigo para hablar una cosa contigo. Y yo digo, verga, seguro va a querer hacer otra vaina y yo ando full. O pensé también, seguro me va a regañar por algo que dije o que hice. Y en efecto, la conversación que tuvimos ese día fue básicamente de ella recordarme que todo trabajo tiene un valor, recordarme que yo tengo que dar, yo mismo soy quien le da valor a ese trabajo, porque ella me preguntaba cada rato, y mire, ¿cuánto me vas a cobrar por este documental? Y yo le digo, coño, pero yo siento que no te tengo que cobrar nada, porque tú estás poniendo el espacio, tú diste el concepto, yo simplemente estoy poniéndole mi perspectiva, grabando y editando, y listo, ya somos codirectores. Y ella me decía, no, pero es que ¿cuánto me vas a cobrar tú por este trabajo? Y yo decía, no, no, tranquila. Y la conversación que tuvimos después de haber publicado el documental, que nos reunimos en un café, ella me dijo, tú tienes que cobrar por tu trabajo, tú mismo eres quien Sí. le da valor a eso, porque si tú no le das el valor, va a venir alguien, te va a decir, mira, ¿cuánto, para que me grabes estas tomas y me hagas este video y cuando se lo entregue te va a dar las gracias y ya, no te va a hablar de precio? Y el tiempo que tú le invertiste a eso, las horas de sueño, las horas de investigar, de buscar la música. Entonces me dio una lección poderosa que no se me olvida además porque incluso conversándolo con ella o trabajando con ella lo olvidé en el camino y es darle ese valor a ese trabajo en el que le inviertes tanto tiempo preparándote previamente y la idea pues es de antemano dar uno mismo el valor a lo que hace por tema tiempo, por tema sacrificio de otra cosa que pudieras estar haciendo que sí te pudiera generar dinero. Y esa fue una lección valiosa. Ella después viajó a otro lado, salió de Venezuela un momentico, un par de semanas, y me dijo, ¿qué necesitas? Y yo le digo, verga, no sé, pero quiero que el siguiente documental que haga tenga tomas estabilizadas, tenga equilibrio, se sienta la evolución en cuanto a la producción técnica, y me gustaría tener un estabilizador de teléfono. Y me dijo, yo te lo traigo. Y esa lección que me dio, aparte de darme esas Increíble. palabras y ese regalo, entre comillas, del estabilizador, me hizo entender, bueno, muchísimas cosas del oficio que uno por pena a veces no cobra, uno por pena a veces no, si la locución, en este caso, yo por ejemplo la cobro en 40 la mínima, eh, y la persona que me contacta me dice, bueno, ¿cuánto me cobras por una locución? Y yo digo, coño, ¿será que le cobro 20 porque no me conoce? No, y es un tema incluso hasta de ética, ¿no? Porque cuando cobras Son menos Sí. daños muchos al factores. oficio, dañas Principalmente a hay quienes gente que de más. por sí tiene el negocio como bandera. Y hay otros que no, y casi siempre esas otras personas que no son las que salen perjudicadas. Y sí es importante tomar todo en cuenta y tenerlo en una balanza para que al final eso que haces, porque te gusta hacerlo, no te termine frustrando, porque no te es rentable y todo este tema, ¿no? También hay mucha desinformación en el campo creativo. La gente quiere decirte cuánto vale tu trabajo. Y no solo eso, sino que quiere decirte cómo hacerlo. Y yo no veo que una persona cuando vaya a un taller le diga a un mecánico cuánto le cuesta arreglar el carro o le diga cómo reparar el carro. Se supone que el mecánico es el que sabe, ¿no? Y por eso tú estás acudiendo a un mecánico. Pero bueno, esto es un tema sin fin. Aparte, lo peor no es tanto. Aparte de eso, lo peor es que casi siempre termina cediendo el creativo. Casi siempre por necesidad, cuando no debería ser cuestión de ceder, termina cediendo el creativo. Y debería ser más cuestión de explicar tu trabajo, por qué beneficia a ese potencial cliente y que para que sea un negocio ambos tienen que salir beneficiados. Sí, y aparte, fíjate que este es un problema tan común y no solamente pasa en Venezuela. En Venezuela, ¿qué pasa? El tema el trato a los creativos, en especial a los diseñadores gráficos y a los locutores, es un tema de análisis profundo incluso de entender un poco qué es lo que está pasando, cuál ha sido una de las tantas consecuencias de la crisis que vivimos actualmente, ¿no? La gente quiere trabajos muy bien hechos, trabajos que se vean, que luzcan, que suenen profesionales, pero quiere pagar muy poco. Y hay oficios como el de diseño gráfico o el del diseñador gráfico y el locutor que han caído en eso de que, bueno, yo tengo el amigo que cobra más barato, Che. a esa tarifa que me estás dando, coño, la mitad porque yo soy tu pana, o precio pana, o precio, y es como que ya va, pero yo estaba invirtiendo tiempo, dinero, en formarme en academias, en las mismas academias incluso, recuerdo que ya en las clases finales del nivel 2 de doblaje, estaban dedicadas precisamente a cuánto puedes cobrar en Latinoamérica
como locutor egresado de Talento Colombia, por ejemplo, por una cuartilla mínima. Entonces, conservar ese precio no solamente le das como una suerte de respeto a todos tus años de preparación, sino que también dejas muy bien parado el oficio porque es gente que se está esforzando a diario, que se va y se encierra en una cabina fría, con calor, lo que sea, a grabar e invertir su tiempo para recibir el dinero que matemáticamente y en temas de negocio debería recibir, no para recibir menos, porque lo que estás, o el proceso final es lo que busca todo el mundo y bueno, todo el mundo quiere sonar bien, quiere verse bien, Claro. pero si no estás dispuesto a pagar, o sea, no vas a sonar y no deberías verte bien. O sea, no esperes menos de lo que ya estás dando por ese tema, sobre todo en estos dos oficios que muchas veces pueden ser distintos o disímiles entre sí, pero que tienen ese mismo problema, ¿no? De que hay gente que no les quiere pagar lo que es porque piensan que eso lo puede hacer todo Sí. el mundo. Pero entonces, ahí es donde yo hago la invitación. Bueno, dile al amigo, a otro amigo tuyo que te lo grabe a ver si va a Carlos, sonar igual. hiciste Ah, también cuentos de todos, o estás haciendo también cuentos de todos, que me ha parecido increíble, que se transmite a través de Líder. Cuéntame un poco de cuentos de todo. De verdad, invito a la gente a que lo escuche. Está increíble, no solo en cuanto al concepto, sino la edición o el diseño de sonido. Está increíble. Cuéntame un poco sobre cuentos de todos. Cuentos de todos ha sido, Ernesto, una manera de yo abrirme caminos en este mundo de la voz porque a mí no me gusta depender de la decisión de alguien para yo tener la oportunidad de entrar a un espacio. Yo creo que por ese lado he sido muy valiente y además invito a la gente a que si se cierra una puerta, pues busquen la manera de hacerse su propio camino. Y mientras esto tiene un precedente además interesante, yo asistí a mi primer casting de doblaje en la vida en Caracas, en un estudio que se llama Estudio Backstage en Caracas. Y yo iba, me acordé de hecho en estos días porque recientemente me llegaron unos audífonos y casualmente son los mismos audífonos que usé en esa prueba o en ese casting allá en Caracas. Yo iba con toda la seguridad de haber participado en todos, absolutamente todos los talleres de doblaje que dictaban acá en las academias de Anzoátegui, en Voice Academy, que es hasta, bueno, en los momentos es la más conocida en Venezuela. Yo los he hecho todos los cursos acá. Yo iba con esa seguridad de que, bueno, que la tenía además en ese entonces de que a mí me iban a llamar, yo llego, me siento en la cabina, me ponen la prueba de voz, recuerdo que estaba doblando una novela de algún país de Europa del Este que ni recuerdo, pero el punto es que los personajes hablaban un idioma que ni idea, pero en español estaban hablando sobre si le echaban leche a un café con leche o le echaban azúcar, una vaina así. El punto es que yo dije, bueno, ya me regreso a Puerto de la Cruz y estoy seguro de que esta llamada el lunes va a estar en mi teléfono y que yo voy a estar siendo invitado a regresar nuevamente a grabar un personaje, que yo ya tenía un personaje asignado. Y resulta que esa oportunidad no llegó, esa llamada jamás llegó. Luego llegó la cuarentena y ese proceso de yo esperar y de sentir que ya estaba listo o de creer que yo estaba listo para el doblaje, jamás se me dio. Pero como a mí me gusta tanto esto, yo dije, no me puedo quedar esperando a que alguien le dé la gana de llamarme o de considere que si soy bueno o malo en esto. Y voy a empezar a hacer mis propias cosas. Y el destino, fíjate qué curioso, casualmente hoy yo confirmé que yo tomé la decisión correcta porque me acaban de llamar de un estudio de doblaje hoy y yo hablé de mi podcast y me dijeron, mándame eso, que eso está increíble, yo quiero saber cómo suena eso. Y ya el haber creado Cuentos de Todos, que es un podcast de terror, me da a mí el chance de mostrar otras cosas más allá de presentarme a un casting y decir, hola, yo soy periodista y actor de voz y vengo a hacer un casting con ustedes. Ah, chévere, pasa. Claro. Ahora, en mi caso y a esta altura de mi vida, yo puedo llegar a un estudio de doblaje y decir, Que hola, sin ¿cómo estás? querer, y que sin querer muestras ya otros skills, ¿sabes? Muestras ya el hecho de, porque quizás tú llegas así a una agencia y es porque, bueno, yo soy actor de voz, soy periodista, como le acabas de decir, pero acá demuestras otras cosas, demuestras que eres arriesgado, demuestras que no necesitas que alguien te abra una puerta para tú crear tu propio proyecto. Ya son cosas que al final yo creo que hasta influyen más dentro del trabajo. Exactamente. Entonces, tú llegas o yo llegaría a este punto en una hipotética entrevista diciendo, bueno, soy periodista, tengo más de 7 años de experiencia en medios, tengo 3 documentales hechos encima, tengo un podcast de terror donde yo soy la voz de todos los personajes, he hecho 2 documentales sobre la soledad en cuarentena que son ciertamente de periodismo, pero tienen tinte cinematográfico. Entonces, ya tengo más
cartas bajo la manga para mostrarle a esas personas y justamente hoy conversaba con la directora de un estudio importante en Caracas y ella encantadísima, no, mándame esos audios que yo quiero escuchar cómo suena eso. Porque no he escuchado antes nada que se le parezca. Y Cuentos de Todos es un híbrido entre audiolibro y podcast, donde yo narro historias de terror, de suspenso, de hechos paranormales, que, bueno, en esta primera temporada, Ernesto, la dedicamos enteramente a Venezuela un poco para tener esa carta de presentación y empezar en nuestro país. Y son historias, son 4 historias. La primera, sobre la aparición del diablo en una tienda conocida acá que se llama Traki, que es una tienda que en esos tiempos cuando apareció solamente vendía ropa. Ahora venden artículos de casa, ropa, Ahora es que no comida, venden. toda vaina. Ahora que no venden, exacto. Es más fácil decir que no venden que lo que venden. En un Sí. segundo episodio que se llama El Enigma del vuelo 914, que es una historia que fue reseñada por distintos periódicos, tanto nacionales como internacionales, sobre un vuelo que apareció aquí 37 años después y nadie se explica cómo. Un avión viejo incluso. Imagínate tú en Maiquetía en el 92 recibiendo señales de un avión del 57. ¿Cómo coño llegaste Ah, tú ah, aquí? yo creo que ahora en Maiquetía sí me espero un avión del No, bueno, 92. Sí me lo espero ver hoy en Maiquetía. La verdad, eso no me sorprendería ver hoy un avión del 92 exactamente. en Maiquetía. Qué bolas. Un tercer episodio donde viajamos a los Andes a conocer la historia de la Dientona, que creo que ese es el que da más miedo de esta primera temporada. Sí. Y cerramos con una historia que la saqué, fíjate tú qué curioso, la saqué de un reportaje que hizo El Estímulo, que es un portal súper conocido en nuestro país de periodismo, sobre el Cerro El Morro. Y el titular del reportaje es el siguiente: Cerro El Morro. Violaciones, desapariciones y fenómenos paranormales en este punto icónico de la ciudad. Y ahí está esta historia en la que narra, bueno, la perspectiva de un policía que se retiró del cuerpo policial, valga la redundancia, porque un día o una noche del año 92, 94, 95, se encontraron con una bolsa negra, entre comillas, volando. Y resulta que era una figura femenina que no tenía cara y no tenía pies. Y esa historia, todas esas voces de todas esas historias que yo les conté, las hago yo. Incluso hay conversaciones, por ejemplo, en la del Enigma del vuelo 914, en la que estoy conversando por radio, bueno, fingiendo básicamente que estoy conversando con otra persona de otro avión. Y yo soy las voces tanto de la persona que está en el avión como la persona que está en torre de control. Lo que hago es poner la voz un poco más gruesa. Entonces, claro, el tema el efecto de la voz telefónica me ayuda, pero escucharme yo en radio conversando conmigo mismo en distintos papeles, es como que yo creo que jamás eso se ha hecho acá en Anzoátegui y dudo que en Venezuela, porque además creo que es el primer podcast que sale al aire en el país que tiene esas características. Y eso es lo más de pinga, porque lo estoy haciendo en compañía de gente que me ha apoyado siempre. Y bueno, demostrando allí que no se me dieron las cosas con el doblaje en aquella primera tocada de puerta. Pero yo no me quedé en el camino esperando que llegue la oportunidad, sino que empecé a generar la propia e incluso eso me Exactamente. queda como catálogo. Y eso me sirve además para responder al tema económico. Yo muy pocas veces estoy pensando en el dinero que me voy a ganar con el trabajo, sino una vez que me inmiscuyo en un proyecto o que un proyecto llega a mí, ya yo estoy viéndolo como que, ok, ya tengo un documental narrado para Coca-Cola FEMSA y esto lo puedo mostrar diciendo, mira, ya narré una cosa para Coca-Cola FEMSA. Claro. Ya he Sí, que grabado tu trabajo locuciones hable para por ti, PepsiCo. ¿no? Exacto, es dejar que el trabajo hable por mí, más de yo Que tu trabajo ponérselo hable en la por cara a la ti, gente, que es como más totalmente. ladilla y es como, me parece hasta poco ético y más ladilla decir, bueno, yo soy la voz de esta cosa. No. ¿Y sientes que llegaste a lo que quieres hacer por el resto de tu vida? Y te lo digo porque yo siento que socialmente existe una tendencia a que las personas tienen que encontrar algo que les gusta y especializarse. Y está toda esta narrativa de etiquetar a las personas en algo. O sea, la gente de verdad se frustra cuando no pueden ponerte una etiqueta. Tipo, tú eres abogado, tú eres médico, tú eres periodista. Entonces, si tú eres una persona creativa que hace varias cosas y no pueden como, pero ¿qué eres tú? Es como una cuestión para la sociedad. Es como, pero, y es da hasta ansiedad. Pero sientes que ya tienes algo que piensas hacer el resto de tu vida o tú necesitas innovar cada cierto tiempo. No, yo siento que sí he encontrado y ya entendí cómo es la dinámica con este oficio. Por temas, bueno, económicamente hablando, y es lamentable además decirlo, no puedes dedicarte enteramente al doblaje para mantenerte económicamente y, bueno, cubrir tus necesidades de comida, de pago de servicios y más.
pero sí he encontrado una dinámica de trabajo interesante en la que me siento bastante cómodo porque lo que estoy haciendo me queda como catálogo y además me permite tener el tiempo suficiente como para dedicarme a otras cosas. Yo ahorita soy editor audiovisual, que yo jamás me veía en este camino, hasta que un día me asignaron a hacer un documental y ahí nació ese amor por los documentales. Entonces soy editor, soy periodista, soy actor de voz, soy editor audiovisual y también edito, bueno, obviamente, bueno, ya de por sí el mismo término audiovisual involucra audio y video. Y me siento bastante cómodo porque estoy conociendo a gente que también es periodista, que investiga por mí y yo de alguna manera pulo lo que ellos ya hicieron previamente. Entonces es un proceso y es un movimiento en mi vida que me ha gustado bastante, que en el camino le he ido agarrando amor. Es un tema además de soltar, de decir, bueno, no toda la vida y todo el tiempo voy a ser actor de doblaje porque no es imposible vivir de eso. Incluso hasta los más conocidos no siempre viven de eso, sino que hacen otras cosas. Y eso era algo que yo no entendía el año pasado. Decía, bueno, yo voy a llegar a México y voy a trabajar como bolsero en los Oxxos todo el tiempo que sea necesario hasta que yo tener dinero suficiente para yo comprarme mis equipos y empezar a tocar puertas en los estudios donde se doblan películas. Y la vida siempre te muestra que tiene su propio ritmo. Y recientemente, pues, estoy haciendo ahorita también un taller de narración, porque tampoco es que he descuidado el periodismo. Y ahí vemos lo que se llama el viaje del héroe, que es básicamente la esencia de todas las historias. Todas las historias son la misma historia. Todas las historias que vemos nosotros en cine, en películas, en producciones, siempre son la misma historia. Un personaje sale de su zona de confort, movido por una necesidad que él en su momento no comprende, movido por algo que lo está sacando de su zona de confort, y en el camino él cree salir a buscar lo que quiere, pero en el camino sale y encuentra lo que en realidad él necesita. Y yo siento que ya encontré lo que yo necesito, y lo que yo necesitaba es pues dar con estos contactos para ser editor audiovisual, nutrirme de todas esas grandes marcas, de todo lo que pueda venir acompañado de eso. Y la verdad me siento bastante bien porque de 3 proyectos que me llegan, en 2 ya... coño, ya que se me saturó aquí el audio. En 3 proyectos que me llegan, en 2 me piden que yo sea la voz de esos proyectos. Entonces me están quedando como catálogos y están siendo... estoy dejando como que mi huella allí, ¿no? Más allá de ser editor y estoy dejando mi voz. Y eso me sirve, como te digo, en un futuro para yo decir, mira, yo vengo aquí a pedirte una oportunidad para que tú me dejes trabajar contigo como actor de doblaje, pero también tengo otro trabajo previo que te puedo mostrar y que te puede gustar. Entonces, sí me siento bastante cómodo. Siento que todavía no lo he abarcado todo. He hecho podcast de terror. Hace poco hice un podcast de periodismo donde se narran las dificultades para comunicar acá en Venezuela. He hecho podcast de nutrición para otras personas, de crecimiento personal, como editor, obviamente. Y bueno, el mundo de los podcasts y del audio, de la edición es tan grande, además, que quien quita que más adelante yo termine pues haciendo mis propios montajes o siendo operador de una importante empresa de doblaje y además a la par ser actor de doblaje. Entonces yo creo que todo este momento que estoy viviendo sí me hace sentir bastante satisfecho. Yo creo que cómodo no, porque siempre tiene su sacrificio de quedarte hasta tarde trabajando, pero sí me llena mucho... pero tiene su recompensa exacto, también. Sí me llena mucho el corazón y eso es lo importante. Esa es la razón por la que me levanto de la cama. Y esa es una buena pregunta, ¿no? ¿Qué te hace a ti pararte de la cama? Bueno, a mí me hace levantarme de la cama que estoy trabajando en algo que me gusta y que no estoy frustrado haciendo una cosa por necesidad, que más adelante me va a generar problemas de salud, frustraciones y molestias, sino que estoy haciendo algo que dentro de todo mi oficio como periodista tiene cabida. Yo me preparé para editar video, yo me preparé en los años de estudiante para editar audio y todo eso lo estoy aplicando ahorita. ¿Qué le recomiendas a una persona que quiere entrar en el mundo del doblaje o de ser actor de voz? Le recomiendo que se preparen, que entrenen mucho el oído. Este es un tema, más allá de hablar, es un tema de saber escuchar, de saber conocer cómo se comunican los personajes y cuáles son las distintas variaciones que tú puedes tener en tu voz. Como te decía, abriendo nuestra conversación, no es lo mismo, no son las mismas intenciones con las que grabas un documental, con las que grabas un audiolibro. No es la misma energía que le imprimes a un personaje a la que le puedes imprimir a una narración para un e-learning. Entonces, cultivar esa versatilidad es esencial, porque te lo viven repitiendo a cada rato. Quien no se adapta y quien no es capaz de ofrecer
algo distinto en distintos ramos y en distintas capas del doblaje, no va a tener la oportunidad de ser llamado porque aparte es un oficio demasiado competitivo. Tú me estás entrevistando a mí, pero ahorita de pronto alguien está en México tocando una puerta y le están dando 3 personajes de una vez porque es un carajo increíble. Entonces, eso también me ha hecho entender que no hay que bajar la guardia. Yo tenía una jugada inteligente que se me ocurrió en el camino y esto va como una recomendación incluso para todo el mundo que lo escuche, incluso para ti también. Todo lo que uno muestra de alguna manera es como que yo, por ejemplo, tenía antes el ejercicio de subir cada 1 o 2 días a mi cuenta de Instagram fandubs y estos doblajes caseros. Y yo los veía como una manera de mostrarle cada 2 días a las personas que me siguen mi demo de voz, básicamente. Nuevos demos de voz cada 2 días. Te voy mostrando qué es lo que puedo hacer, qué es lo que no, a cada cierto tiempo. Y todo lo que de alguna manera le estoy mostrando a la gente sirve para mostrar tu talento. El video que hice para la alcaldía de Lechería tiene incluidos varios castings que yo hice, porque uno no sabe al final quién está viendo eso y a qué manos puede llegar y decir, coño, esta era la voz que yo estaba buscando para este personaje, llámame a este muchacho que está ahí sonando. Entonces es una manera de buscar meter por debajito en esas aguas subterráneas la forma de venderte y demostrar tu talento sin que la otra persona sienta que se lo estás pegando en la cara así como una hoja blanca y como que mira, aquí está mi demo de voz, escúchalo. Yo mientras te voy hablando de mi vida, te lo pongo así, te lo pongo en fragmenticos y tú lo ves y no te parece pesado. Entonces esa ha sido una estrategia que también me ha funcionado bastante. Carlos, para finalizar, tengo una serie de preguntas cortas, concretas, que quiero que bueno, las respondas lo más breve posible. Un hábito. Un hábito, tomar agua. Tomo demasiada agua. Un miedo. A no lograr lo que quiero, a vivir encerrado en haciendo algo que no me gusta, por necesidad. Ok, un momento que no olvides. Un momento que no olvide, cuando me tocó regresarme de San Cristóbal e iniciar de nuevo la carrera. Fue un momento muy difícil deslastrarme de esa etapa que ya había construido a mitad de carrera. Una película. Una película, Fight Club, protagonizada por Edward Norton y Brad Pitt. Muy buena. Una canción. Where is My Mind de Pixies, que es la escena final que suena justamente en esa película. Me gusta mucho porque, de hecho, tengo un tatuaje que dice Where is My Mind y de esta canción icónica que suena al final de esa película. Ah, vale. Un consejo. Inviertan en cosas que le permitan crecer dentro de su oficio. Si eres repostero, compra tus batidoras. Si eres locutor, compra tus audífonos, tus micrófonos, porque si dejas de comprarte incluso un refresco por hacer estas impresiones, más adelante con las ganancias te puedes comprar un refresco, una hamburguesa, unas papitas, la casa de tus sueños y así poco a poco vas construyendo tu futuro. Si llegaste hasta aquí, muchísimas gracias. Si te gustó, te invito a compartir el episodio, así como también a seguirme en Instagram como Ernesto Jiménez B y Artífice Podcast.